Presento mi taller de costura en casa. En una colonia tranquila al sur de la Ciudad de México. Tiene una ventana que miras a un naranjo viejo y una mesa marcada por el vapor de la plancha. En ese cuarto he pasado media vida una mujer de manos firmes. Viuda desde hace 10 años. Costurera desde siempre. Me llamo Alma Cervantes. Y si alguien me preguntara quién soy, diría esto: soy la paciencia hecha hilo. Las mañanas empiezan con café de olla y la radio bajita. Reviso agujas. Enhebro carretes. Abro las cajas de encaje como si fueran cofres. En la pared cuelga la foto de mi difunto esposo con su reloj de oro en la muñeca. Fue obrero en una fábrica y decía que mis vestidos eran lujo honrado. Hoy, mientras levanto la cortina para dejar entrar el sol, escucho los pasos de mi hija en el pasillo. Ariana aparece con el celular en la mano y la emoción en la cara. Es mi única hija, temperamento rápido. Sonrisa ancha. Un brillo de prisa en los ojos. Se sienta frente a mí. Deja el teléfono boca abajo y respira hondo. Como antes de lanzarse a una piscina. «Mamá», dice, «quiero que tú hagas mi vestido de novia». El silencio me tiembla por dentro. No porque dude, sino porque entiendo el tamaño de lo que me está pidiendo. Pienso en todas las novias que he vestido y en cómo sus madres lloraban al verlas. Pienso en la niña que fue Ariana, corriendo por este mismo cuarto con retazos pegados con alfileres, diciendo que un día caminaría hacia el altar con una obra mía. Le tomo las manos. Prometo que será el vestido más hermoso que haya salido de esta mesa. Ella asiente. Me abraza y se marcha a toda prisa con una lista de pendientes. Quedo sola con el eco de su petición. Camino hasta la alacena donde guardo las telas finas de emergencia, nada suficiente para un sueño como el suyo. Abro el cajón del reloj. El metal aún guarda el olor tenue del aceite. Lo pongo sobre la mesa, al lado de la cinta métrica. Y sé que llegó su hora. Voy a la casa de empeño de la esquina. El dependiente me reconoce. Me hace un precio justo. Salgo con los billetes doblados en el bolso. Ligerísima y nerviosa. En el centro compro seda italiana color marfil. Encaje de dibujo antiguo. Perlas diminutas que parecen lágrimas felices. Regreso en trolebús, cuidando el paquete como si llevara un recién nacido. Doña Marta, mi vecina, me ve por la ventana y me ofrece agua fresca. Es para Ariana, le digo. Ella sonríe con ojos que entienden demasiado. Esa noche dibujo el patrón a mano alzada. Trazo la caída de la falda. El escote que no exhibe. Insinúa. Las mangas con un borde de encaje que imita las hojas del naranjo. Coso la primera bastilla bajo la luz amarilla, con el sonido de los perros lejanos como metrónomo. Me digo que este será mi último gran proyecto antes de jubilarme. La pieza con la que cerraré mi historia de costurera. Al día siguiente mido a Ariana en la cocina. Levanta los brazos obediente. Bromea con que no puede respirar. Vuelve a reír. Yo anoto números. Siento el peso de la cinta en el cuello. Y me sorprendo agradecida por cada centímetro. Ella mira el boceto y dice: ¿así? Mamá, exactamente así. La escucho y creo que todo el amor del mundo cabe en una frase. No sabía que esas palabras, años después, me dolerían como una aguja en el corazón. El amanecer siempre me encontraba en el taller, con la lámpara encendida mucho antes de que el sol se asomara por la ventana. La seda marfil reposaba sobre la mesa como un lago inmóvil, esperando que mis manos le dieran forma. Cada puntada era una respiración lenta, cada hilo, una pequeña raíz que crecía desde mí hacia el vestido. Afuera, la ciudad despertaba con el canto de un gallo lejano y el murmullo de los camiones de basura. Adentro, solo el sonido constante de la aguja perforando la tela. No acepté más encargos. Algunas clientas insistieron un vestido para quinceañera.
Un ajuar para una boda civil. Le respondí con la voz suave pero firme. Este año. Solo trabajo para mi hija. Del otro lado del teléfono. A veces hubo silencio. A veces suspiros resignados. No importaba. Mis días y noches estaban reservados para Ariana. A mediados del segundo mes, ella vino para la primera prueba. Se quitó los zapatos en la entrada. Caminó descalza por el piso frío y se paró frente al espejo grande que cuelga en la pared. Le pasé la cinta métrica por la cintura. Igual que cuando era niña y hacía faldas para sus funciones escolares. Ella se miró y sonrió. Esa sonrisa de antes. Sin reservas. Va a ser perfecto. Mamá. Me lo dijo como una promesa. Y yo la guardé dentro. Junto con todas las otras que nunca se dicen en voz alta. Las noches eran mis aliadas. Con la lámpara baja y la radio encendida en un bolero antiguo. Me perdía en los bordados a mano. Hojas diminutas de encaje trepaban por el corpiño como enredaderas. Pequeñas perlas cosidas una a una formaban caminos de luz sobre la falda. Cada detalle llevaba horas. Pero el tiempo, en ese cuarto, no se medía por minutos sino por puntadas. Doña Marta, mi vecina y amiga de toda la vida, se convirtió en mi cómplice silenciosa. Tocaba la puerta así a media tarde con una jarra de café de olla y un plato de pan dulce. Se sentaba a mi lado, observando cómo las agujas brillaban bajo la luz. «Te va a quedar como de revista», decía. Y yo reía, imaginando la portada la novia más hermosa, vestida por su madre. Marta nunca preguntaba por el avance de la boda. Se limitaba a hablarme de su jardín. De las bugambilias que no querían florecer ese año. Al cuarto mes, Ariana seguía viniendo a las pruebas, pero ya no se quedaba tanto tiempo. Decía que tenía reuniones con el florista, citas con la organizadora, comidas con amigas. Yo lo entendía, una boda arrastra 1000 ocupaciones. Sin embargo, algo en su tono, un brillo distinto en los ojos, me hizo sentir que se alejaba poco a poco de esta mesa, de mis manos, de las horas que yo le estaba regalando. En el 7º mes, las puntadas finales del encaje me robaron más de una madrugada. Me quedé dormida en la silla, con la cabeza recostada sobre la tela, hasta que el aroma a café de doña Marta me despertó. «Alma, ¿te vas a enfermar?», me dijo, mientras acomodaba la taza junto a los carretes. Le respondí que no había manera, el vestido estaba casi listo, y ninguna costurera se enferma a punto de ver su obra terminada. La boda estaba a la vuelta de la esquina. Guardé el vestido en una funda blanca, colgado en el maniquí como una reina esperando su coronación. Afuera, las jacarandas empezaban a florecer, tiñendo de morado las aceras. Yo esperaba la llamada de Ariana para la última prueba, pero esa semana el teléfono permaneció en silencio, y aunque traté de no pensarlo, sentí que algo no sabía qué estaba cambiando. El día de la entrega amaneció tibio, con un cielo de nubes finas que filtraban la luz como si todo estuviera envuelto en gasa. Coloqué el vestido dentro de su funda blanca, asegurando la cremallera hasta el final, como quien guarda un secreto precioso. En el taxi rumbo al hotel, lo llevé sobre mis piernas, protegiéndolo con las manos para que no se moviera ni un centímetro. Cada bache de la avenida me sacudía, pero no aflojé el agarre. El vestíbulo del hotel olía a flores recién cortadas y a un perfume caro que no pude identificar. Alfombras gruesas amortiguaban mis pasos mientras avanzaba por el pasillo hacia la suite nupcial. El número de la puerta brillaba bajo la luz dorada de una lámpara de pared. Me detuve un segundo para acomodar el peso del vestido. Sentía el pulso en las yemas de los dedos. La puerta estaba entreabierta. De adentro escapaban risas y el murmullo de voces femeninas. Estaba a punto de anunciarme cuando la voz de Ariana, clara y afilada como una aguja,
atravesó el aire. Parece de segunda mano. Si mamá pregunta, dile que no me queda bien. El estómago se me encogió. Sentí como la sangre me subía al rostro. Caliente. Y al mismo tiempo un frío agudo me recorría la espalda. El eco de sus palabras me taladró el pecho. Las risas que siguieron eran ligeras, pero cortantes. No eran para invitarme a unirme, sino para marcar un límite invisible. Apreté la cremallera de la funda con el pulgar hasta que me dolió la mano. Respiré hondo. Empujé la puerta y entré con los hombros rectos. Las conversaciones se apagaron al instante. Ariana me miró. Su sonrisa vaciló un segundo antes de recomponerse en algo ensayado. Mamá. ¿Ay? ¿Escuchaste eso? ¿Estábamos bromeando? Dijo con una ligereza estudiada, como si pudiera borrar el aguijón de sus palabras. La habitación estaba inundada de luz suave. Sobre una mesa se alineaban rizadores de cabello como soldados en formación. Junto a frascos abiertos de perfume y maquillaje, me acerqué al centro y abrí la funda, dejando que la seda marfil y el encaje bordado respiraran por primera vez fuera de mi taller. La luz se reflejó en las perlas diminutas, pero nadie dio un paso para tocarlo. Ariana lo tomó con un cuidado exagerado, como si fuera algo delicado, pero no valioso para ella. Sin decirme nada, cruzó la habitación y lo colgó en un perchero de esquina, lejos de los demás vestidos y de la ventana por donde entraba el sol. Gracias, mamá murmuró sin mirarme. Antes de volver con sus amigas, me quedé un instante más, con el zumbido del aire acondicionado llenando el silencio, donde debería saber palabras cálidas. Luego di media vuelta. Al salir, mis dedos rozaron la funda vacía que aún llevaba colgada del brazo. El pasillo estaba tranquilo. Cada paso mío se hundía en la alfombra como si quisiera borrar mis huellas. En ese momento, supe que el vestido no me pertenecía, y tampoco a ella. 2 noches después, mientras aún trataba de deshacer el nudo que me había dejado en el pecho, la entrega del vestido, Ariana me llamó. Su voz sonaba alegre. Casi ansiosa, mamá. ¿Quieres venir a cenar a nuestra casa? Vamos a repasar unos detalles de la boda. Acepté, pensando que quizás sería una oportunidad para retomar algo del terreno perdido. Me puse un vestido sencillo de lino azul y llevé una botella de vino tinto que guardaba para ocasiones especiales. El taxi me dejó frente a un edificio moderno en Polanco, con fachada de cristal, iluminación cálida y un portero que me saludó por mi nombre, como si ya estuviera esperada. Ariana abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Detrás de ella, un aroma a romero, ajo dorado y pan recién horneado flotaba en el aire. «Pasa, mamá, te voy a presentar a alguien», dijo, guiándome hacia el comedor, en la cabecera de la mesa. Como si hubiera nacido para ese asiento, estaba una mujer alta, elegante, con el cabello recogido y un collar de perlas que brillaba bajo la luz. Ariana me la presentó con tono entusiasta. «Mamá, esta es Lucía, la mamá de Virel». Lucía se levantó para darme un beso en la mejilla. Su perfume era intenso, floral, de esos que permanecen mucho después de que la persona se haya ido. Sus manos frías se cerraron sobre las mías apenas un instante. «Encantada, Alma. Ariana me ha contado que tienes unas manos privilegiadas para la costura», dijo, como quien comenta algo agradable sobre la decoración de un salón, sin verdadero interés. La mesa estaba impecable, platos blancos sin una marca, copas alineadas al milímetro, servilletas de lino dobladas como origami, velas altas en portavelas de cristal, sin que yo lo pidiera. Ariana tiró suavemente de mi brazo y me indicó un lugar al fondo, junto a la pared, lejos del centro donde estaban ella, Virel y Lucía. Desde allí, la conversación me llegaba como un eco suave y fragmentado.
con palabras que se perdían entre los cubiertos y el tintinear de las copas. Hablaban de flores, del menú, de la música para la recepción. Yo comía despacio, cortando trozos pequeños, dejando que el vino se quedara intacto en mi copa. A mitad de la cena, Ariana se inclinó hacia Lucía y, con un gesto cómplice, dijo: «Tú tendrás la última palabra sobre la recepción. Mamá ya no necesita aportar nada». El aire se me hizo espeso. Sentí como la silla me contenía para que no me levantara. Miré mi plato, el filete perfecto, la ensalada verde sin una hoja fuera de lugar. Todo ordenado como si yo fuera parte del atrezzo. Lucía asintió con una media sonrisa. Y Virel, desde su sitio, murmuró algo sobre que sin evitar complicaciones. La conversación siguió su curso como si yo no estuviera allí. Yo jugueteé con el tenedor, dibujando círculos invisibles en el borde del plato, buscando algo que decir que no sonara a reproche. Pero las palabras se me quedaron en la garganta, atrapadas en ese espacio estrecho entre la cortesía y la herida. No quería discutir bajo esas luces suaves que parecían absorber cualquier calor humano. Lucía tomó el control del diálogo con naturalidad. Proponía flores blancas porque nunca pasan de moda. Sugería reemplazar el trío de cuerdas por un cuarteto más sofisticado. Y revisaba una lista en su teléfono. Ariana asentía, sonreía y tomaba notas, como si ese fuera su equipo oficial. Cuando recogieron los platos, agradecí la cena con una sonrisa breve y me levanté. Ariana me acompañó a la puerta. Me dio un beso rápido en la mejilla, tan rápido que apenas lo sentí, y prometió llamar la próxima semana. El aire nocturno, fresco y limpio, me recibió como un abrazo que no venía de mi propia hija. El taxi aún no había llegado, así que caminé despacio hasta la esquina. En cada paso sentía el peso invisible que había traído conmigo, uno que no se quedaría en esa calle, esa noche, mientras la ciudad brillaba bajo las farolas. Entendí que no solo me estaban sacando de la boda, me estaban sacando, con cuidado y sin decirlo, de su vida. Regresé a casa esa noche con el corazón apretado, como si las palabras que había escuchado en la cena fueran piedras en los bolsillos. Cerré la puerta con cuidado, dejando las llaves sobre la mesa. Y me quedé un momento en la penumbra del pasillo. El silencio de la casa me envolvió. Ese silencio que a veces consuela y otras, como esta vez, confirma que una está sola. Encendí la luz del taller. El maniquí, en el rincón. Ya no vestía la seda marfil ni el encaje que había cuidado como a una hija. En su lugar, la funda vacía descansaba doblada sobre la mesa, con las arrugas marcadas por el peso que había llevado. Pasé la mano por encima, sintiendo la tela fría, y me vino a la mente la imagen del vestido colgado en aquella esquina de la suite nupcial. Lejos de la luz y de las miradas, me quedé de pie, mirando la funda, mientras un pensamiento empezaba a tomar forma sin que yo lo empujara. Ese vestido no merecía el rincón oscuro al que lo habían relegado. Había nacido para caminar por un pasillo, para bailar en una pista iluminada, para brillar en fotografías que se guardarían por generaciones, no para ser una pieza incómoda en el recuerdo de alguien que no lo valoraba. Respiré hondo y me dejé caer en la silla del taller. El olor a hilo nuevo y a madera vieja me rodeó, y por un momento cerré los ojos. Allí, en ese silencio cargado, surgió un recuerdo. Isadora. La había conocido meses atrás, en una librería de segunda mano en Coyoacán. Aquella tarde yo buscaba un manual antiguo de bordado. Isadora estaba detrás del mostrador, clasificando libros con manos rápidas y cuidadosas. Era una mujer joven, de cabello oscuro recogido en una trenza, con ojos que parecían notar más de lo que uno decía. Cuando le pregunté por el libro, me acompañó hasta una estantería y
mientras buscábamos. Me habló de su pequeño negocio, de cómo lo había heredado de un tío y de lo difícil que era mantenerlo a flote. En esa conversación, casi al pasar, me confesó que había pospuesto su boda por tercera vez. Los gastos del local, el alquiler, la vida misma, habían dejado el vestido de novia al final de la lista. Con que sea un vestido sencillo me conformo, había dicho con una sonrisa resignada. Pero yo, que sé mirar más allá de las sonrisas, vi en sus ojos la sombra de una ilusión guardada. Volví al presente, al crujido suave de la silla cuando me moví. Me levanté y fui hasta el armario donde guardaba las piezas más valiosas, retales de encaje francés, hilos teñidos a mano, botones antiguos de nácar. Pasé los dedos por ellos como quien acaricia recuerdos. Allí estaba parte de mi vida, de mi oficio, de lo que soy. El vestido que había terminado y entregado ya no estaba en mis manos, pero la idea de verlo condenado al olvido me revolvía el estómago. Pensé en la luz entrando por el ventanal del taller, en cómo se vería Isadora de pie frente al espejo, con la tela cayendo a su alrededor como una promesa cumplida. Me senté otra vez, esta vez con la funda sobre las rodillas. La acaricié, sintiendo cada pliegue, y me imaginé doblando con cuidado el vestido, colocándolo en una caja forrada con papel de seda, y llevándoselo a Isadora como si fuera una carta escrita sin mano, sin remitente pero con un mensaje claro. Esto es para ti. Ese vestido merecía una dueña que lo mirara como se mira un milagro. Una que, al ponérselo, sintiera que el mundo entero cabía en ese momento. La lámpara del taller lanzaba un círculo cálido sobre la mesa, y el resto de la habitación quedaba en penumbra. Afuera, un perro ladraba en la distancia y el viento movía las hojas del naranjo. Todo parecía esperar mi siguiente paso. Me incliné hacia adelante. Apoyé los codos sobre la mesa y lo decidí, en un susurro que solo el taller escuchó. El vestido sería de Isadora. Y al pronunciarlo, sentí que algo dentro de mí se aflojaba, como si hubiera soltado un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. No sabía cómo ni cuándo lo haría, pero ya no había vuelta atrás. Esperé unos días, dejando que la idea se asentara como una tela sobre la mesa antes de cortarla. La oportunidad llegó un viernes por la noche, cuando Ariana me envió un mensaje breve. «Mamá, nos vamos el fin de semana. ¿Podrías pasar a regar las plantas?» Respondí que sí, con la misma naturalidad con la que otras veces había cuidado su casa. No preguntó nada más. Guardé la llave de repuesto en el bolsillo de mi abrigo y salí al caer la tarde. La ciudad estaba tranquila, con ese silencio previo a la lluvia que parece contener la respiración. El cielo se oscurecía mientras caminaba por la acera hasta la entrada del edificio. Saludé al portero, que me conocía bien, y subí en el ascensor. La puerta cedió con un clic suave. Encendí la luz del pasillo y avancé hacia la sala. El aroma de la casa era familiar, pero distante. Una mezcla de perfume dulce y flores marchitas. Regué las macetas junto a la ventana. Revisé el agua del helecho. Y entonces mi mirada se dirigió, casi sola, hacia la habitación donde imaginaba que estaría el vestido. Abrí la puerta despacio. Ahí estaba colgado en un perchero, todavía en la funda, apartado de todo lo demás. Me acerqué y pasé la mano por la tela. Sentí el peso del trabajo, de las noches en vela, de los hilos enredados en mis dedos. Descolgué el vestido con cuidado, sosteniendo la parte inferior para que no rozara el suelo. Lo coloqué sobre mi brazo como si cargaras a un niño dormido. En la mesa de la cocina dejé una nota breve. Pasé a regar las plantas. Todo está bien. No añadí nada más. El aire fresco me golpeó al salir del edificio. Caminé hasta mi coche y coloqué el vestido en el asiento trasero. Asegurándolo con el cinturón como un pasajero frágil, conduje hacia Coyoacán.
siguiendo calles tranquilas donde las luces de los faroles se reflejaban en el pavimento húmedo. La casa de Isadora estaba en una calle estrecha, bordeada por árboles altos. Una luz cálida se filtraba por la ventana. Toqué el timbre. Tardó unos segundos en abrir. Y cuando lo hizo, apareció con un suéter gris y calcetines gruesos, su trenza oscura descansando sobre un hombro. «Alma». «¿Todo bien?», preguntó, sorprendida, sin decir mucho. Levanté la funda y se la tendí. «Es para ti, si lo usas con alegría. Es tuyo». Sus manos dudaron un instante antes de tomarlo, como si temiera que se desvaneciera. «No, no puedo aceptarlo», balbuceó, pero sus ojos se llenaban de lágrimas. «Si puedes», la interrumpí, con suavidad. «No hay condiciones. Solo prométeme que lo harás parte de tu día». Abrió la cremallera lo suficiente para que la seda marfil respirara bajo la luz de la sala. Un sonido escapó de su garganta. Mitad risa, mitad suspiro. Dio un paso hacia mí y me abrazó, fuerte. Con ese tipo de abrazo que se da para decir gracias y te veo al mismo tiempo. Sentí sus lágrimas humedecer mi hombro. No me quedé mucho. Me despedí con un gesto y regresé al coche. Desde la acera, antes de encender el motor, miré hacia su ventana. Ella estaba ahí, sosteniendo el vestido como si acabara de recibir un tesoro. La luz de la lámpara la envolvía, y por un momento, todo el peso que había llevado en el pecho se volvió más ligero. No sabía que ese gesto encendería una chispa que iluminaría todo mi futuro. Pasaron algunas semanas sin que yo buscara noticias. No llamé a Isadora ni pregunté nada. Preferí pensar que el vestido descansaba en un lugar seguro, esperando su momento, una mañana de sábado. Mientras tomaba café en la mesa de la cocina, decidí abrir la computadora para distraerme. Entre los enlaces que aparecían en la pantalla, un título llamó mi atención. Amor entre páginas, la boda íntima de una librera. La foto principal mostraba un arco de flores silvestres y, debajo, una pareja sonriendo. El fondo me resultaba familiar, el patio trasero de la librería de segunda mano. Abrí el artículo. Y ahí estaba. Isadora, radiante. Caminaba bajo el arco con el vestido que mis manos habían creado. La seda marfil atrapaba la luz del mediodía. Cada encaje que yo había cosido con paciencia parecía florecer sobre su piel. El faldón caía con una gracia que solo se logra cuando la tela está hecha para quien la lleva. Sentí un nudo en la garganta. No era tristeza. Era algo más complejo: orgullo, alivio y una felicidad que no me esperaba. En cada foto se veía que ese vestido había encontrado su lugar y que su dueña lo miraba como si supiera que estaba escrito para ella. La ceremonia Vitesach había sido sencilla: unas 20 personas. Estanterías llenas de libros como testigos. Una mesa de madera cubierta de tartas caseras y flores del mercado. Isadora y su esposo intercambiaban votos con las manos entrelazadas, rodeados de amigos y familiares, en varias imágenes. Ella reía con la cabeza y hacia atrás, y el encaje de las mangas parecía bailar con el viento. El artículo narraba la historia de la pareja, cómo se conocieron en la librería, cómo habían luchado para mantener abierto el negocio, y cómo decidieron celebrar su boda en el lugar que los había unido. Mencionaba que el vestido había sido un regalo anónimo, hecho a mano por una costurera local. Ni mi nombre ni mi rostro aparecían, y eso me dio una paz extraña, como si la obra fuera suficiente por sí misma. Seguí leyendo mientras el café se enfriaba. En los comentarios del blog, varias personas elogiaban el vestido. «Nunca vi algo tan delicado y elegante», escribió una. Otra preguntaba si sabían dónde se podía encargar uno igual. Alguien más dijo que era el vestido perfecto para una boda con alma. Me quedé un rato mirando esas palabras, dejándolas entrar sin prisa. Eran elogios para el vestido. Sí,
pero en cierto modo también para mí. Aunque nadie lo supiera, cerré la computadora y me quedé observando la taza vacía. No sentía la necesidad de responder ni de reclamar crédito. El vestido había hecho lo que debía acompañar a una mujer en uno de los días más importantes de su vida, y lo había hecho bien. Sin embargo, esa misma tarde, mientras revisaba mi teléfono, empezaron a llegar mensajes. Primero uno de una antigua clienta que me preguntaba si había vuelto a trabajar. Luego, otro de una desconocida que decía haber visto las fotos y quería saber si yo era la autora. La pregunta se repetía con variaciones. ¿Quién hizo el vestido? ¿Dónde puedo encontrar a la costurera? ¿Acepta encargos? Al principio respondí con evasivas o dejé los mensajes sin contestar. Pero al anochecer, cuando la luz se filtraba dorada por las cortinas del comedor, me di cuenta de que algo, allá afuera, estaba empezando a moverse. Me asomé al patio, respirando el aire tibio, y pensé en mis últimos años, en cómo había dejado que el taller se apagara poco a poco. En las telas guardadas demasiado tiempo, en la máquina de coser cubierta de polvo, la imagen de Isadora sonriendo, con el vestido ciñéndole la cintura y el encaje besándole los hombros. Volvió a mí con fuerza. Era como si el vestido hubiera salido al mundo por mí, abriendo una puerta que yo había cerrado sin darme cuenta. Esa noche, mientras intentaba leer un libro, el sonido del teléfono interrumpió mi concentración. Otra voz desconocida. Otra historia, una joven que se casaría en un viñedo y soñaba con un vestido que no pareciera de catálogo. Me pidió una reunión, aunque fuera para decirle que no. Colgué y me quedé mirando mis manos, esas que tanto tiempo habían vivido entre hilos y agujas. Sentí el cosquilleo familiar en las yemas de los dedos, el impulso de crear algo único. Me dormí tarde, imaginando telas, colores y siluetas. En mis sueños, el taller volvía a llenarse de luz, y aunque todavía no lo admitiera en voz alta, sabía que aquello no sería fácil de detener. La primera llamada llegó un martes por la mañana. Mientras colgaba ropa recién lavada en el patio, el teléfono sonó con un número desconocido. Dudé antes de contestar. ¿Alma Cervantes?, preguntó una voz femenina. Clara pero nerviosa. Sí, soy yo. Mi nombre es Maribel. No nos conocemos, pero vi las fotos de la boda de una tal Isadora en un blog. El vestido. Hizo una pausa. Como si buscara las palabras exactas, es lo más hermoso que he visto. Me quedé en silencio, sosteniendo una sábana todavía húmeda. Quisiera encargar uno parecido, continuó. No idéntico, claro, pero con esa sensación, como si cada puntada tuviera una historia. No supe qué responder al instante. Hacía años que no aceptaba pedidos grandes. Había reducido mi trabajo a arreglos sencillos y encargos pequeños. Pero había algo en su tono, en esa necesidad de tener algo con alma, que me tocó. No prometo nada, le dije finalmente, pero si quiere, podemos hablar de su idea. Maribel me contó que su boda sería en otoño, en un jardín con jacarandas. Describió colores, texturas, un deseo de sencillez elegante. Mientras hablaba, yo ya imaginaba los cortes, el movimiento de la falda, el encaje filtrando la luz del sol. Cuando colgamos, me descubrí sonriendo. Esa misma tarde saqué del armario mis cajas de telas, tijeras bien afiladas y un cuaderno nuevo para dibujos. No había dado un sí definitivo, pero en el fondo sabía que ya había aceptado. 2 días después llegó otra llamada. Una joven llamada Teresa, que también había visto las fotos de Isadora. Quería un vestido para su hermana. Luego vino un mensaje de voz de una mujer de Monterrey Beach, ese vestido en internet. Y no puedo pensar en otro para mi hija. Las historias se repetían, ninguna quería algo producido en masa.
Ninguna buscaba perfección de fábrica. Querían algo que respirara, que llevara en sus costuras el trabajo de unas manos reales. En una semana. Tenía 6 nombres anotados en mi cuaderno, cada uno con su fecha, sus ideas, y detalles que revelaban más que la simple talla a una boda en la playa al atardecer. Otra en un salón antiguo de Guadalajara. Una ceremonia íntima en un viñedo familiar. Por las noches, encendía la lámpara del taller y repasaba bocetos, mezclando recuerdos de mis antiguos diseños con nuevas ideas inspiradas en cada historia. Me di cuenta de que ese impulso que creía apagado seguía ahí, esperando. Una tarde, mientras tomaba té con doña Marta, le conté lo que estaba ocurriendo. Ella me miró por encima de la taza y sonrió de esa forma que guarda más satisfacción que sorpresa. Pues entonces, Alma, es hora de que vuelvas a coser, como sabes, dijo. No todas las oportunidades regresan. Miré alrededor del taller, con sus estantes llenos de frascos de botones y carretes de hilo en todos los colores. Sentí que el aire mismo tenía otro ritmo, como si la casa estuviera despertando. Los días siguientes me sorprendí limpiando cada rincón del taller, ordenando las telas por tonalidades, clasificando encajes, revisando el estado de las agujas y las máquinas. No era solo preparación, era una especie de ritual para abrir espacio a algo nuevo. También me di el gusto de visitar una antigua tienda de telas en el centro, de esas que huelen a madera y polvo fino. Toqué sedas, linos y organzas, dejando que mis dedos eligieran más que mi cabeza. Me llevé un par de rollos por si acaso y un paquete de hilos dorados que no había usado desde hacía años. Esa noche, mientras la casa estaba en silencio, coloqué todo sobre la mesa grande y abrí el cuaderno. El lápiz se deslizó casi sin pensar líneas, curvas, pequeñas notas sobre costuras invisibles y bordados delicados. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, una mezcla de calma y expectación. Finalmente, tomé el cuaderno y, sin pensarlo demasiado, escribí en la primera página, con letras grandes y firmes: agenda reabierta. El taller volvió a llenarse de vida como no lo había visto en años. Las mesas estaban cubiertas de rollos de seda, tul bordado y encajes que parecían jardines en miniatura. Las tijeras descansaban abiertas, listas para morder la tela, y los alfileres brillaban como diminutas estrellas bajo la luz de la lámpara. Las clientas llegaban con rostros encendidos de ilusión. Algunas traían recortes de revistas, otras apenas una idea dibujada en una servilleta. Me contaban sus historias entre sorbos de café, una novia que quería homenajear a su abuela con un encaje heredado, otra que soñaba con mangas largas porque su madre siempre le dijo que la hacían lucir como una reina. Yo escuchaba, tomaba medidas, esbozaba patrones. Mis manos parecían recordar solas el ritmo de antes cortar, hilvanar, probar, corregir, coser a puntada firme. Y mientras la aguja iba y venía, sentía que algo en mí también se reparaba. Era como si cada vestido que creaba devolviera un pedazo de algo que pensé perdido: la confianza, la pasión, incluso la paciencia. Los pedidos no solo eran más frecuentes, también pagaban mejor que cualquier encargo de mis últimos años. No porque yo hubiera subido los precios, sino porque las clientas sabían lo que querían y valoraban el trabajo hecho a mano. Con cada anticipo que recibía, compraba telas más finas, herramientas nuevas, pequeñas mejoras para el taller que antes postergaba. Cambié la lámpara principal por una de luz cálida que realzaba los colores. Mandé a reparar la máquina más antigua, esa que fue regalo de mi esposo, y añadí una estantería donde las telas descansaban como si fueran tesoros. Doña Marta se convirtió en mi asistente improvisada.
Me ayudaba a recibir a las clientas. Preparaba café. Y a veces enhebraba agujas cuando yo estaba sumergida en un bordado complicado. Decía que el taller ya no parecía un lugar de trabajo, sino un lugar donde pasan cosas buenas. Su presencia añadía una sensación de hogar que las clientas notaban. Más de una se quedaba un rato después de la prueba, conversando sobre cualquier cosa, como si supiera que ahí adentro no había prisa. Una mañana, mientras ajustaba el dobladillo de un vestido color champaña, sonó el teléfono fijo. Al contestar, una voz femenina con acento entusiasta se presentó como locutora de una emisora local. Señora Cervantes, estamos haciendo un segmento sobre costureras tradicionales en la ciudad. Nos encantaría entrevistarla. Acepté, más por curiosidad que por vanidad. La semana siguiente, vinieron con una grabadora portátil y un cuaderno lleno de preguntas. Me hicieron hablar de mis primeros años en la costura, de las clientas que recordaba con especial cariño, del valor de mantener vivas las técnicas de antes. También quisieron saber cómo veía el futuro de este oficio en un mundo de producción rápida. Respondí con sinceridad, sintiendo que las palabras salían más fáciles de lo esperado, quizá porque hablaba de algo que amaba sin reservas. El día que transmitieron la entrevista, varias clientas me dijeron que me habían escuchado en la radio y que mi voz sonaba como alguien que cose sonrisas además de vestidos. No supe qué responder, así que sonreí de verdad. Hubo incluso un par de llamadas nuevas de mujeres que habían oído el programa y querían un vestido con alma, no de fábrica. Con cada día que pasaba, el taller se convertía en un pequeño centro de historias y esperanzas. Me levantaba con ganas. Trabajaba hasta tarde sin sentirlo como carga. El zumbido de la máquina de coser era ahora el latido constante de la casa. Había vuelto a llenar mi calendario de pruebas, ajustes y entregas, y esa sensación de propósito me hacía sentir más ligera. Por las tardes, cuando la luz del sol entraba de lado y doraba las paredes, me detenía un momento a observar las telas apiladas por colores, las cajas de hilos perfectamente alineadas y los bocetos colgados con alfileres sobre un corcho. Ese orden era mi manera de recordar que, pese a todo lo que había pasado, aún podía crear belleza. Fue una tarde tranquila, mientras bordaba una hilera de flores diminutas en la cintura de un vestido. Cuando vi la pantalla de mi celular iluminarse, el nombre apareció claro, como una puntada inesperada en medio de una costura perfecta. Ariana. El nombre en la pantalla me sostuvo la mirada más de lo que debería. Ariana. Hacía semanas que no sabía de ella. Más allá de algún mensaje escueto reenviado por familiares, respiré hondo antes de deslizar el dedo para contestar. ¡Mamá! Su voz llegó cargada de una alegría que sonaba ensayada. Ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo estás? Podía oír ese brillo artificial, como si detrás hubiera algo que prefería no decir de inmediato. Respondí con un simple bien, ocupada mientras seguía guiando la aguja a través de la tela. Me alegra. Alargó la frase. En realidad te llamo por el vestido. ¿El vestido? Pregunté, dejando la aguja sobre el cojín de alfileres. Sí, mamá, el que hiciste para mí, el que regalaste. No hubo rodeos. La palabra regalaste sonó como un golpe seco. Se lo di a alguien que lo valoraría, dije despacio, cuidando cada sílaba, a alguien que lo usaría. Al otro lado. Silencio. Podía imaginarla apretando los labios, midiendo su respuesta. Podrías habérmelo dicho. Soltó al fin, con un tono entre reproche y queja. La gente está hablando de eso. Ya todos saben que fuiste tú la que hizo ese vestido para la boda de esa librera. No comenté lo de esa librera. Me limité a escuchar. Y parece, continuó, que ahora todas quieren uno igual. He visto las fotos en redes, los comentarios.
¿Estás tomando pedidos? ¿Verdad, sí? Bueno, rió. Pero era una risa hueca, como de cristal fino. Tal vez ahora podrías hacerme el mío. Algo aún mejor. Ya que estás tan solicitada. Me incliné hacia atrás en la silla, sintiendo el respaldo frío en los omóplatos. No acepto todos los pedidos, respondí, dejando que el silencio posterior se alargara lo suficiente para que entendiera que esa frase no era una excusa. «Perdón», dijo, con una incredulidad que intentó disimular. A veces elijo a quién coserle. No es solo cuestión de tiempo o dinero. «Ariana», hubo otro silencio. Esta vez, más pesado. Podía escuchar el rumor lejano de voces detrás de ella. Tal vez la televisión o una conversación apagada. Claro. Su tono cambió. Más frío. Supongo que tienes mucho trabajo. Sí. Y me alegra. Bueno. Otra pausa. Como si buscara algo más que decir. Te dejo seguir cosiendo. La línea quedó muda unos segundos. Y luego escuché el clic seco de la llamada terminada. Me quedé mirando el teléfono. Aún con la pantalla oscura. No sentí alivio ni enojo. Solo esa certeza incómoda de que, aunque había dicho lo que debía, la distancia entre nosotras ya no se medía en kilómetros ni en vestidos. Tomé la aguja otra vez. El hilo quedó tenso entre mis dedos, listo para atravesar la tela. Afuera, el cielo se había nublado, y una luz gris entraba por la ventana del taller, iluminando justo el espacio donde caían mis puntadas. El zumbido de la máquina volvió a llenar el cuarto, y cada puntada parecía afirmar lo que no podía decir en voz alta. Había líneas que no pensaba volver a coser. 3 días después de la llamada de Ariana, mientras revisaba un muestrario de encajes para un pedido, recibí un correo con el asunto «Entrevista para blog de bodas». La remitente se presentaba como Jimena Valdés, editora de un blog bastante leído en el mundo nupcial. Decía que había seguido el hilo de comentarios en redes sobre el vestido de la boda en la librería y que le encantaría contar la historia detrás de esa pieza única. Al principio dudé. No buscaba protagonismo, y menos implicaba abrir heridas, pero Jimena aclaró algo que me hizo aceptar. No voy a mencionar nombres si no lo deseas. Solo quiero hablar de tu oficio, de cómo un vestido puede cambiar el significado de una boda. Acordamos que vendría al taller una mañana. Llegó puntual, con una libreta de hojas gastadas y una cámara colgada al cuello. Vestía sencillo, pero sus ojos se detenían en cada detalle, el orden de los carretes, la luz entrando por la ventana, las costuras a medio terminar. «Quiero que me cuentes desde el principio», dijo, acomodándose en la silla junto a la mesa de corte. «¿Qué es para ti hacer un vestido de novia?» Le hablé de mi historia como costurera, de las madrugadas en vela, del tacto de la seda entre los dedos, de cómo cada puntada guarda un instante, un pensamiento, a veces hasta una esperanza. Mencioné que una vez hice un vestido para alguien que no lo quiso y que preferí dárselo a quien lo valoraría. No dije más. Jimena escuchó sin interrumpir, solo anotando y tomando alguna que otra foto de mis manos sobre la tela. Antes de irse, me pidió que posara junto a la máquina de coser. «No es una foto de ti, es una foto de tu lugar», me aclaró. «Eso también cuenta una historia». El artículo salió publicado el domingo siguiente, con el título «La costurera que cose historias en cada vestido». Las fotos mostraban el taller, los hilos organizados por color, y un primer plano de un encaje antiguo que yo había usado en mi último encargo. El texto relataba mi dedicación y el valor de lo hecho a mano, y mencionaba de forma breve que uno de mis vestidos había llegado a una boda muy especial, como un acto de generosidad anónima. No imaginé la respuesta. En las primeras horas, mi bandeja de entrada se llenó de correos. Novias de distintas ciudades querían una cita,
Otras mujeres, algunas ya casadas, me escribían solo para felicitarme. Recibí incluso cartas escritas a mano, con caligrafías cuidadas, hablándome de sueños que alguna vez tuvieron y que no pudieron cumplir. Doña Marta me ayudó a responder los mensajes, organizando una lista de espera. El taller volvió a desbordarse de telas y de historias. Cada clienta traía algo que quería decirme, antes de siquiera hablar de medidas. Mi abuela fue costurera. Nunca pensé que podría tener un vestido así. Quiero algo que se sienta como mío. Una tarde, mientras guardaba un pedido listo para enviar, revisé la lista de nuevas clientas que había preparado Marta. Entre los nombres y teléfonos, uno me hizo detener la vista. No era desconocido. Lucía Herrera, la madre de Virel. La cita estaba programada para un jueves a las 5 de la tarde. Doña Marta, que llevaba toda la semana intrigada por el nombre, me miró con las cejas levantadas mientras preparaba café. ¿Vas a recibirla?, preguntó, sin apartar la vista de la cafetera. Voy a escuchar lo que tenga que decir, respondí, aunque por dentro ya imaginaba de qué se trataba. Lucía llegó puntual, vestida con un conjunto beige impecable y un pañuelo de seda al cuello. Traía ese perfume intenso que había sentido en la cena de Polanco. Entró al taller como quien inspecciona un museo mirando los rollos de tela, los frascos de botones, las máquinas de coser, todo con una media sonrisa que no me convencía. Alma, querida, empezó, estirando las manos para saludarme. «Qué gusto volver a verte», me limité a asentir. «Siempre admiré tu talento», continuó, paseando la mirada por un vestido en proceso. «Desde que vi el traje de Isadora, bueno, supe que no hay otra costurera como tú». Sus palabras eran suaves, pero el tono tenía un brillo artificial, como una tela sintética que imita la seda sin serlo. Me habló de su sobrina Clara, que se casaría en 2 meses, y de cómo quería regalarle algo exclusivo, con ese toque artesanal que tú sabes dar. «He visto tu trabajo en el blog, en las redes», dijo, como si enumerara logros que me debían halagar. Y pensé, ¿por qué no acudir a la mejor? La escuchaba con calma, pero mi mente iba por otro camino. Lucía no era del tipo que llegaba a pedir algo así, sin un motivo más profundo. Cada frase suya, cada elogio, me sonaba de encargo con doble intención. Y la sospecha se instaló. Ariana estaba detrás de esto. Quizá no tuvo valor de llamarme otra vez. Así que envió a Lucía como emisaria, confiando en que yo bajaría la guardia. Me explicó que la boda de su sobrina sería en un hotel histórico en Querétaro, que la temática sería elegancia natural y que Clara quería algo único, sin ostentación, pero inolvidable. Mientras hablaba, yo la observaba los dedos tocando, distraídamente, un encaje que tenía sobre la mesa, la forma en que mantenía la espalda recta, como si supiera que estaba en terreno delicado. «Por supuesto. Estoy dispuesta a pagar lo que sea necesario», añadió, subrayando cada palabra. «Y me encantaría que asistieras a la boda como invitada especial». Era casi un guiño la promesa de abrirme una puerta que, según ella, yo debía querer cruzar. «Pero no, entiendo», dije, acomodando un carrete en su sitio. «Es un proyecto interesante». Lucía sonrió, creyendo que ya tenía mi respuesta. «Entonces, ¿aceptas?» La miré directamente a los ojos. «Acepto», dije al fin, pero con una condición. Su sonrisa se tensó apenas, aunque intentó disimularlo. «¿Qué condición?» Me incliné un poco hacia adelante, como si fuera a compartir un detalle técnico. La prueba final y la entrega del vestido serán en un evento público benéfico que se organiza en el Centro Cultural de Coyoacán. Es un desfile a beneficio de un taller comunitario de costura. Ahí se presentará el vestido de tu sobrina por primera vez. Antes de la boda, Lucía parpadeó.
sorprendida. Tal vez esperaba algo más trivial, como un plazo de entrega o un ajuste extra. ¿En un evento público?, repitió, midiendo las palabras. Sí. Es parte de mi forma de trabajar ahora, dije con tranquilidad. Si está de acuerdo. Comenzamos. Si no, lo entenderé. Se quedó callada unos segundos, como sopesando qué ganaba y qué perdía. Finalmente, sonrió de nuevo. Esa sonrisa impecable que no revelaba nada. Por supuesto. Alma, me parece encantador. No le dije más. Tampoco le expliqué que ese evento no solo mostraría el vestido, sino que, de una manera u otra, también revelaría más de lo que ella y Ariana imaginarían. Acepté, pero con una condición que aún guardaba como un hilo invisible, listo para tensarse en el momento justo. Lucía no tardó en confirmar su aceptación. Apenas 2 días después de nuestra conversación, me envió un mensaje breve. Hablé con Clara. Está de acuerdo con lo del evento benéfico. Adelante con el vestido. La concisión de sus palabras me hizo pensar que, o bien no había explicado todos los detalles a su sobrina, o bien Clara era de esas novias que confiaban ciegamente en las decisiones de su familia. Yo, en cambio, tenía cada detalle medido en mi cabeza. El evento benéfico del que le hablé no era cualquier pasarela improvisada. Era la Gala de Artes y Oficios de Coyoacán, un desfile anual organizado para recaudar fondos para un taller comunitario que enseñaba costura y oficios a mujeres en situación vulnerable. Conocía bien a las organizadoras. Varias de ellas exalumnas mías de un curso de bordado que impartí hace años. Siempre había participado como espectadora, nunca como expositora. Hasta ahora, acepté el encargo de Lucía con la misma formalidad que cualquier otro Mediciones. Elección de telas, bocetos iniciales. Ella vino acompañada de Clara una tarde, y ahí vi que la joven tenía una dulzura distinta. Nada que ver con la rigidez de su tía. Clara se dejó tomar medidas sin prisa. Escuchó mis sugerencias y, en más de una ocasión, se le escapó un qué bonito al ver un encaje o una seda que le mostraba. No era difícil imaginar que su boda sería un día importante para ella, por razones más simples que el estatus o las apariencias. Mientras trabajaba en el vestido, el taller volvió a ese estado de concentración absoluta que tanto me gusta el sonido rítmico de la máquina de coser, el crujido suave de la seda al acomodarla, el chisporroteo de la plancha al rozar la tela húmeda. Doña Marta, siempre atenta, se encargaba de atender llamadas y recibir a las clientas que venían por otros pedidos, liberándome para dedicarme a cada puntada del traje de Clara. Sin embargo, bajo la calma aparente, había un propósito más afilado: aceptar que la prueba final se hiciera en el evento benéfico. No era solo para darle visibilidad a mi trabajo o apoyar la causa. Quería que fuera un escenario inevitable, un espacio donde las piezas dispersas de esta historia comenzaran a encajar ante los ojos de quienes habían preferido ignorarlas. El desfile atraía a prensa local, blogueros de moda y, sobre todo, a un público mixto amantes del diseño, curiosos del barrio y familiares de las participantes. Yo sabía que si el vestido de Clara desfilaba ahí, la noticia correría. Y no solo por la belleza del traje. Había una cadena invisible que podía conectar ese momento con otros ya vividos. Y algunas personas no podrían fingir que no veían el hilo. Lucía, por su parte, parecía más interesada en asegurarse de que todo fuera perfecto para su sobrina que en cuestionar mis motivos. Me enviaba mensajes cada pocos días, preguntando por avances, pidiendo fotos de telas, sugiriendo pequeños cambios que casi siempre desestimaba con explicaciones técnicas. Clara, en cambio, se mantenía serena,
confiando en que el resultado final sería lo que soñaba. En las noches, mientras guardaba el vestido cuidadosamente en su funda, repasaba mentalmente el plan. La prueba final sería pública. Sí, pero no caótica. Cada diseñadora tendría su turno. Y los modelos recorrerían la pasarela con calma. El vestido de Clara estaría en un segmento especial dedicado a vestidos con historia. Y aunque nadie diría en voz alta de qué historia se trataba, yo sabía que la sola imagen sería suficiente para despertar recuerdos en más de una persona presente. No buscaba venganza en el sentido más crudo. No era cuestión de humillar, sino de mostrar, con la misma claridad que la luz revela las costuras bien hechas, lo que significa valorar o no lo que se recibe. La fecha del evento se acercaba, y el taller se llenaba de energía. Entre bastidores y puntadas, doña Marta me observaba con esos ojos que parecían leer más de lo que yo decía. «Estás tramando algo», comentó una tarde, sirviéndome café. «Estoy preparando un buen trabajo», le respondí, sin dejar de coser. Ella sonrió, como si entendiera que ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. Lucía creía que su condición aceptada era un simple trámite. Clara confiaba en que su vestido brillaría. Y yo planeaba usar ese evento para algo más que mostrar un vestido. El día del evento amaneció luminoso, como si la ciudad hubiera decidido tenderme un mantel limpio para lo que estaba por ocurrir. Llegué temprano al Centro Cultural de Coyoacán, un edificio de muros altos pintados de blanco y patios empedrados llenos de bugambilias. El aire olía a café recién hecho y a pintura fresca. El equipo de montaje iba y venía colocando luces, sillas y una larga pasarela cubierta de alfombra gris. En el salón principal, cada diseñadora tenía un espacio para preparar a sus modelos. El mío estaba junto a una ventana amplia, y ahí dispuse los vestidos que presentaríamos 4 piezas en tonos suaves, con bordados de flores inspirados en el sur de México. Y, por supuesto, el vestido de Clara. Era una obra pensada para moverse con la luz seda marfil, con encaje delicado en las mangas y un faldón que caía como agua tranquila. Clara llegó puntual, acompañada de Lucía, que lucía un conjunto de lino blanco impecable. Su sobrina sonreía con esa mezcla de nervios y emoción que había visto en tantas novias. La ayudé a colocarse el vestido, cuidando cada pliegue, ajustando la cintura con puntadas invisibles. Lucía, mientras tanto, paseaba de un lado a otro revisando que el peinado y el maquillaje fueran perfectos. «Es exactamente lo que imaginaba», susurró Clara al mirarse al espejo. «Es lo que mereces», le respondí. Y sentí que lo decía de corazón. El evento comenzó a media tarde. Las primeras filas se llenaron de periodistas locales, blogueros de moda y algunas figuras del barrio que todos conocían. Entre el público, reconocí a varias de mis clientas más recientes y a alguien que me hizo sonreír. Isadora entró con paso seguro, vestida con el mismo vestido que había llevado en su boda en la librería. La seda marfil aún guardaba su forma perfecta, el encaje, intacto. Atrapaba la luz como el primer día. Venía del brazo de su esposo y fue recibida con saludos cálidos de parte de las organizadoras. Me acerqué a saludarla y ella me abrazó con fuerza. «No podía perderme esto», dijo, y en sus ojos había un brillo cómplice. Los desfiles comenzaron, uno a uno. Los modelos y las modelos caminaron por la pasarela mostrando piezas de distintos estilos, desde vestidos minimalistas hasta trajes de gala elaborados. Mis 3 primeros diseños recibieron aplausos corteses. Pero el ambiente cambió cuando anunciaron, a continuación, en el segmento Vestidos con historia, presentamos una creación de Alma Cervantes para la novia Clara Herrera. Clara salió con paso firme, la falda del vestido moviéndose como una ola lenta. El público murmuró, y luego estalló en un aplauso sostenido. Las cámaras de los teléfonos brillaban como luciérnagas. En el fondo,
Vi a Isadora sonreír, como si reconociera en esos gestos la misma emoción que había sentido ella. Y entonces la vi. Ariana estaba de pie, un poco apartada, vestida con un conjunto moderno de colores oscuros. No parecía parte oficial del público, sino más bien alguien que había decidido aparecer a último momento. Sus ojos recorrieron la pasarela, deteniéndose primero en Clara y luego, inevitablemente, en mí. No sonreía, pero tampoco apartaba la vista, cuando Clara llegó al final de la pasarela y giró para volver. Algo se movió en la sala. Isadora, sentada en la segunda fila, se levantó espontáneamente para aplaudir de pie. Su gesto encendió al público. Más personas se pusieron de pie, no solo para aplaudir a Clara, sino para aplaudir la historia detrás de mi taller. Una de las presentadoras, aprovechando el momento, tomó el micrófono y dijo: «Queremos reconocer a Alma Cervantes por su contribución a este evento y por su dedicación a la costura artesanal». Los aplausos se redoblaron. Vi cómo Isadora me hacía un pequeño gesto con la cabeza, como diciendo «esto es tuyo». Ariana permanecía en su sitio, inmóvil. Su mirada se oscureció un instante y comprendí que estaba presenciando algo que no podía controlar ni reclamar como suyo. En ese instante, la distancia entre nosotras se volvió más visible que nunca yo. En el centro de un reconocimiento sincero, ella, en el margen, sin saber cómo entrar en esa conversación que no le pertenecía. El segmento terminó con Clara recibiendo un ramo de flores y un abrazo de las organizadoras. Me acerqué para ajustar la cola del vestido antes de que bajara de la pasarela, y al levantar la vista, vi que Ariana se daba la vuelta y salía discretamente por una de las puertas laterales. El público seguía aplaudiendo. Y aunque yo mantenía la compostura, sentí algo profundo. Ese aplauso no era solo para el vestido, ni siquiera para mí. Era para la historia que había nacido en silencio y que ahora se contaba, puntada por puntada, ante quienes sabían mirar. El murmullo del público aún resonaba en el pasillo cuando salí del salón para buscar un poco de aire. Había sido una tarde intensa, de miradas, aplausos y emociones que, aunque no lo mostrara, me recorrían como un cosquilleo persistente. El patio lateral del centro cultural estaba casi vacío. Solo un par de voluntarios recogían vasos de papel y doblaban sillas. Me dirigía hacia la puerta principal cuando la vi. Ariana estaba apoyada contra la pared, los brazos cruzados, como si hubiera estado esperándome. La luz cálida de una farola caía sobre su rostro, resaltando unas ojeras que no le conocía. Mamá dijo, enderezándose. No había rastro de la voz falsa y brillante que había usado en nuestra última llamada. Esta vez sonaba áspera, como si las palabras le costaran. Ariana, respondí, manteniendo la calma. No sabía que vendrías, ni yo, admitió, bajando la vista por un momento, pero tenía que ver con mis propios ojos lo que todos comentaban. Guardamos silencio unos segundos. Podía oír el lejano sonido de las sillas plegándose y el eco de risas que se apagaban en el interior. Fue impresionante, continuó. El vestido, la gente de pie, aplaudiendo. Y tú, ahí, como si siempre hubieras pertenecido a ese lugar. No supe si agradecer o no. Me limité a escuchar. Me sentí... Hizo una pausa, buscando la palabra avergonzada. No por ti, sino por mí. Sus ojos me buscaron, y vi en ellos una mezcla de orgullo y algo parecido a dolor. Avergonzada porque pensé que, alejándote de todo lo de la boda, estaba haciendo lo correcto, que así habría menos fricciones. Su voz se quebró un poco. Y también me sentí desplazada. Hoy me di cuenta de que ya no soy el centro de tu mundo. Inspiré hondo, dejando que las palabras se asentaran antes de contestar. Nunca se trató de eso. Ariana, yo no buscaba quitarte nada. Solo quería darte algo que pensé que querías. Ella asintió lentamente.
Lo sé. Ahora lo sé. Y... hay algo que no te he dicho. Se giró, como si necesitara tomar impulso antes de continuar. Lucía, pronunció el nombre con cierto peso. Me convenció de que era mejor que tú no intervinieras demasiado. Decía que tenías tus propias ideas, que no iban a encajar con lo que queríamos. Me hizo creer que era por el bien de todos. Pero la verdad es que solo me estaba alejando de ti. No fue sorpresa. Pero escucharla decirlo me dejó un nudo en el estómago. «¿Y tú le creíste?», dije, sin acusar, solo constatando un hecho. Le creí, confirmó, y me equivoqué. El silencio que siguió no fue incómodo. Era más bien el peso de dos verdades puestas una frente a la otra. Hoy, viéndote ahí, me di cuenta de todo lo que hiciste. No solo por ese vestido, sino por todas las mujeres a las que les has dado algo que no se compra en ninguna tienda. Y pensé que yo fui la única que no lo vio a tiempo. Me acerqué un paso. Su expresión era distinta, los hombros caídos, la mirada franca, sin escudos. No puedo cambiar lo que pasó, continuó. Pero quiero decirlo. Aunque sea tarde, lo siento. Mamá, por no haber valorado tu trabajo, por haber dejado que otros opinaran por mí, por haberte herido sin siquiera entenderlo. Hubo algo en su voz, una vibración genuina que no recordaba y haber escuchado en mucho tiempo. No era una disculpa para salir del paso. Era una confesión desnuda, sin adornos. La observé en silencio. Vi a la niña que, años atrás, se sentaba en el suelo de mi taller, jugando con retazos de tela y soñando con un vestido que un día yo haría para ella. Esa niña que había estado escondida mucho tiempo, pero ahora asomaba, aunque fuera solo un instante. Ariana tragó saliva y dio un paso más cerca. Te pido perdón. De verdad. La farola iluminó las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Y por un segundo, el bullicio del evento desapareció. Solo quedábamos ella y yo, en un rincón tranquilo de Coyoacán, con las palabras que por fin habían encontrado su momento. Me quedé mirándola unos segundos, dejando que su disculpa respirara en el aire. Había esperado tanto tiempo oír algo así que, por un momento, sentí que las palabras eran más grandes que nosotras. Te creo, Ariana, dije al fin, con voz serena, y acepto tu disculpa. Sus hombros parecieron relajarse, como si soltara un peso invisible. Pero antes de que pudiera decir algo más, añadí, sin embargo, eso no significa que volvamos a lo de antes. La vi parpadear, sorprendida, aunque no molesta. No lo digo por rencor, continué. Es que lo de antes ya no existe. Ni para ti, ni para mí. He cambiado, Ariana. Y he aprendido que hay cosas que no puedo entregar sin saber si serán valoradas. Ella asintió despacio, comprendiendo. Lo entiendo, pero dije, suavizando el tono, si algún día quieres venir al taller, no como hija que reclama un vestido, sino como alguien que quiere aprender, ver cómo se cose desde cero. Las puertas están abiertas. Una chispa de algo, quizá curiosidad. Quizá nostalgia pasó por sus ojos. Tal vez lo haga, respondió. Nos quedamos en silencio. Sin necesidad de rellenarlo con promesas falsas, un par de voluntarios pasó cargando cajas hacia la puerta. El eco de sus pasos nos recordó que el evento había terminado. Caminamos juntas hacia la salida. Afuera, la noche de Coyoacán estaba viva, parejas paseando, músicos callejeros tocando boleros, el aroma de pan dulce flotando desde alguna panadería cercana. Ariana me abrazó brevemente antes de marcharse. Fue un gesto contenido, sin efusividad, pero honesto. Vi cómo se alejaba entre la gente, hasta perderse de vista. Regresé al taller con una calma extraña, una mezcla de alivio y de certeza. Encendí la lámpara sobre la mesa de trabajo, y ahí estaba, esperándome, el vestido dorado que había prometido a una nueva clienta,
una mujer llamada Eugenia, que se casaría por segunda vez y quería un vestido que contara que todavía hay luz para mí. La seda color champaña se extendía sobre la mesa como un amanecer líquido. Pasé la mano por la tela, sintiendo su temperatura, y tomé la aguja. El silencio del taller era distinto, al de otras noches no era vacío, sino un espacio lleno de todo lo que había vivido en estos meses. Cada puntada encontraba su lugar sin prisa, como si mis manos supieran el camino sin pedir permiso a la mente. Afuera, el viento movía las ramas del naranjo, y el sonido llegaba hasta mí como un susurro constante. En la repisa, el cuaderno con la lista de pedidos estaba casi lleno. Maribel, Teresa, Clara, Eugenia. Cada nombre con su historia, cada historia con un vestido que sería parte de un día irrepetible. Pensé en Isadora, en cómo su boda en la librería había sido la chispa que encendió todo esto. Y pensé también en Ariana, en que tal vez un día se asomaría a esta puerta no para pedir, sino para descubrir. Seguí cosiendo. La aguja entraba y salía de la tela, llevando consigo un hilo que, en su trayecto, unía más que fibras, unía decisiones, renuncias, comienzos. El reloj marcó la medianoche cuando di la última puntada de la falda. La levanté para observar cómo caía la tela, cómo reflejaba la luz cálida de la lámpara. Sonreí. Apagué la plancha, guardé la aguja en su lugar y estiré los hombros. Afuera, las campanas de una iglesia cercana dieron la hora, y pensé que cada campanada era como una puntada más en el tejido invisible de esta nueva vida. Me quedé un momento más junto al vestido dorado, admirando cómo, aún sin dueña todavía, parecía tener ya su propio destino. Cada puntada era un hilo que me unía no al pasado, sino a la vida que estaba construyendo.